Ahora sí estamos muy bien. El doctor Bien. Martín Belaúnde Moreira es exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, una persona que de una intachable trayectoria, no lo digo yo, sino muchos agremiados que siempre lo recuerdan a diario, es aquel que siempre en su momento decía, ¿no? La voz de la juridicidad del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Pero bueno, eso lo vamos a dejar dentro de un ratito. Doctor Belaúnde, queremos hablar acerca de todo lo que es la coyuntura nacional. ¿Qué le parece este acontecer? Queremos saber, doctor, porque como usted es un ex decano tan conocido y tan querido, ¿no? Y sobre todo tiene esa voz, ¿no? Esa voz de la enseñanza. Quiero que nos diga qué le ha parecido este tema de la vacancia, si va conforme, bueno, no ha prosperado, pero ¿cómo vamos, doctor Belaúnde? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, doctora Mercedes Morocho. Muy amable por entrevistarme. Aquí me tiene a sus órdenes. Su programa se llama Del Estribo, ¿no? Se llama Del Las del Estribo. Muy bien, estribo, sí, es un doctor. buen nombre. Sí, Claro, estamos a las 10 de la noche, es casi el estribo de esta jornada del día viernes que termina, digamos, bueno, sábado también es día laboral. Usted me pregunta qué ha pasado con la vacancia, con la no aceptación de la moción de vacancia. Yo le digo, qué lamentable, qué lamentable. La vacancia por permanente incapacidad moral y física, pues se da por esas dos situaciones. Es una institución parlamentaria, es una forma de dar término al mandato presidencial que está en la Constitución peruana, en la Constitución histórica del Perú, desde el año 1839. Y dicen que en el año 1823 el presidente de entonces, en plena guerra de emancipación, don José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, fue vacado por el primer Congreso del Perú por incapacidad moral. La verdad que no lo recordaba así, pero una persona conocedora de la historia me dio ese dato. Bueno, lo que yo le puedo decir es que en tiempos modernos la figura de la vacancia, no, aparte de ese ejemplo que le he dado del presidente Ribagüero, no se dio en el siglo XIX y no se ha dado en el siglo XX. Sí se ha dado en el siglo XXI con la vacancia por incapacidad moral del presidente Fujimori cuando renunció por fax desde Tokio y el Congreso no le aceptó la renuncia y por mayoría de votos lo vacó por incapacidad moral. En ese momento esta figura, si bien estaba en la Constitución, no tenía una ley de desarrollo constitucional y esa se dio, como todos nosotros sabemos, en el reglamento del Congreso, que tomando en cuenta una recomendación del Tribunal Constitucional, pidió una mayoría calificada de 87 votos, que como bien sabemos es muy difícil de lograr, porque significa los 2/3, ¿no? 87 votos son los 2/3 de nuestro Parlamento unicameral de 130 congresistas. Bien, entonces se establece también un procedimiento. El procedimiento que, como todos sabemos, es un 20% para presentar la moción y 40% para que sea admitida. Y ese 40% significa 52 votos de los congresistas, de los que no se lograron, si nosotros obtuvieron 46. ¿Cuál es la consecuencia práctica de eso, estimada doctora Morocho? La consecuencia práctica es que el gobierno del señor Castillo, a través de extrañas coaliciones que ha formado, está controlando el Congreso. Lo controla a través de los congresistas de Perú Libre, aquellos que están, porque se habían dividido, pero hay dos facciones, una directamente partidaria del presidente Castillo y otra del señor Vladimir Cerrón, que como bien sabemos tiene una condena a 4 años por delito de corrupción. Es una condena suspendida, pero es condena al fin y al cabo, por muy suspendida que sea. Entonces tiene sus derechos políticos suspendidos por esa razón. Pero, de hecho, él manda buena parte de la bancada de Perú Libre. Entonces, la bancada de Perú Libre creo que es 36 o 27 votos, más
13 votos de la bancada de Alianza para el Progreso, que controla directamente el señor César Acuña Peralta, más los votos de Acción Popular, que en ese momento no recuerdo cuántos son, más el Partido Morado, más Somos Perú, han logrado, y alguna otra agrupación política que no se me viene a la memoria, han logrado obtener 76 votos contra los 46 votos que era partidario de que se admitiera y que el presidente Castillo fuera al Congreso a explicar todas estas acusaciones, cargos de incapacidad moral, que no es un procedimiento judicial, porque los congresistas en este caso votan de acuerdo a lo que ellos consideran la conducta del presidente, si es conforme al concepto que tienen los congresistas de moralidad, de capacidad moral. La incapacidad moral es inmoralidad en la conducta presidencial relativa al manejo del gobierno, que es una situación muy distinta a la suspensión del presidente por los juicios de las faltas y las situaciones previstas en el artículo 117 de la Constitución, donde se le suspende y puede ser se le suspende al presidente y es sometido a un juicio, y si el juicio, digamos, lo condena, entonces él pierde la presidencia de la República. Esta es una situación distinta. ¿Quiénes han sido los presidentes que han sido vacados? Fujimori, como ya les dije, el señor Kuczynski lo trataron de vacar una primera vez, no pudieron, pero la segunda vez, cuando se reveló que había recibido algunos, siendo ministro, a través de unas empresas, ya me recuerdo bien, unas empresas en Miami, había recibido un dinero. Ahí renunció, ¿no, doctor? Él ahí renunció porque ya tenía la certeza de que lo iban a vacar. Muy lamentablemente, en fin, yo hubiera preferido que terminara su mandato. Después vino el señor Sagasti, no Sagasti, sino el señor Vizcarra, que tuvo un intento de vacancia que no prosperó y luego fue vacado en noviembre del año 2020 y se puso al presidente Merino, pero el presidente Merino tuvo que renunciar por, en fin, todas estas situaciones que se produjeron en la calle. Merino de Breve. Merino de Lama. Y la muy desafortunada muerte de dos jóvenes llamados Intin y Brian. Luego vino el señor Sagasti, etcétera, etcétera. Entonces se ha convertido en una cosa relativamente frecuente. Pero lo que se trataba en estos momentos con respecto a la vacancia era de que el señor Castillo fuera al Congreso y explicara algo que es de dominio público. ¿Qué hace el señor Castillo en esta famosa casa del pasaje Zarratea, que se ha hecho famoso, ubicado en el distrito de Breña, donde de una u otra forma despacha? Él dice que se despacha que se reúne con amigos personales para degustar potajes cajamarquinos. Bueno, eso no se lo cree nadie, pues, ¿no? Y además contradice directamente lo que dijo el ministro de Defensa, el actual ministro de Defensa, que ya está, me he olvidado el nombre del actual. ¿Usted lo recuerda? ¿El nombre del actual ministro? De Ayala ha pasado, ¿quién es el actual ministro de Defensa? Porque de verdad últimamente todos se para cambiando. Ya ni sé quién es el nuevo ministro de Defensa. Es un exfiscal. Es un exfiscal. Sí. Que fue ministro del Interior, me parece, que ahora ha resurgido como ministro de Defensa y que dijo que iba a la casa del pasaje Zarratea en el distrito de Breña para tratar asuntos de defensa. Bueno, todo eso es un escándalo. Pero muchos han pasado, doctor, a esa casa de Breña y como usted dice, quizás... Y varias personas, varias, digamos, damas, mujeres, yo prefiero decirle damas para ser educado, con bolsas que decían que llevaba dinero, las bolsas llegaban cargadas y después salían vacías. Eso me hace recordar cuando el señor Vladimiro Montesinos sobornaba, llevaba un maletín y entregaba $1.000.000 o $1.000.000 y pico
y sobornaba, recuerdo que sobornó a los señores Cruciat, padre e hijo, uno de ellos falleció, y yo fui embajador en la Argentina y tuve que encargarme de su extradición. Y me acuerdo que le dije a la vicepresidenta de la Corte Suprema que me recibió, entonces yo le dije, fíjese usted, hay un video en donde se aparece el señor Vladimiro Montesinos llevando un tremendo maletón que les entrega el dinero a los señores Cruciat, padre e hijo, y no sé cuántos, en ladrillos, cada uno de $10.000 más o menos. Entonces yo recuerdo que le dije a la señora vicepresidenta de la Corte Suprema, sin ofender a usted ni a la majestad del Poder Judicial argentino, si no extraditan a estos dos señores, eso crearía pues una grave situación, una tragedia en las relaciones peruano-argentinas. Y recuerdo que la presidenta de la Corte, la vicepresidenta, el presidente estaba en otro lugar, me dijo, y también para usted, señor embajador. Entonces yo le dije, doctora, evitemos ambas tragedias, extraditen a esta persona. Y luego hablaron los abogados. Yo hice ahí el papel de abogado casi, ¿no? A pesar que era embajador, no me correspondía, pero en fin, me recuerdo que los abogados me dijeron, usted tiene que ir a la Corte Suprema y tiene que ser dramático, embajador. Bueno, cumplí el encargo, pues fui dramático. Bueno, a las 2 semanas ya habían conseguido la extradición. Pero lo que yo le quiero decir es que esta situación de la incapacidad moral obligaba, o que debe obligar al presidente, cuando hay este tipo de alegaciones, de explicar su conducta, y lógicamente tiene derecho a la defensa, pero por yo diría, por el apoyo cerrado de Perú Libre que se recompuso, dicen bajo el consejo del embajador, el novísimo embajador de Cuba, que es un personaje de inteligencia, como le dicen el Pollo Zamora, creo que vive ese nombre, y también por la decisión del señor César Acuña Peralta de que sus adláteres congresistas provincianos votaran a favor de Castillo, y luego de Acción Popular y de estos otros grupos, en fin, se privó al Perú de una muy necesaria explicación del presidente Castillo. ¿Qué hacía él? Al menos la primera etapa, ¿no, doctor? Sí, la primera etapa. Y depende de la solidez de sus explicaciones, si hubiera podido ir a la segunda etapa, que es vacarlo o no vacarlo. Pero es muy difícil vacar con 87 votos, y evidentemente no lo sabía. Entonces, el Congreso, para efectos prácticos, hoy día está controlado por el gobierno. Y el gobierno, el presidente Castillo, con todo respeto para el presidente porque personifica a la nación, no, dicen que recién ahora va a despachar el Palacio de Gobierno. Pero ¿para qué está el Palacio de Gobierno? El Palacio de Gobierno no está para que tengamos una corte de Versalles, está para que ahí despache el presidente, como el presidente de Argentina despacha en la Casa Rosada, el presidente de Chile en la Casa de la Moneda, el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Por un tema de transparencia, doctor, ¿no? Sí, y el presidente de Ecuador en el Palacio del Barón de Carondelet, porque así le dicen en Quito. En fin, ahí está. ¿Por qué? Por una tema. Entonces, además ahí tiene a su secretaría, tiene todo su equipo, y todos quienes van se registran. Y por supuesto, no se tiene por qué registrar, no se tiene por qué publicar lo que han dicho, pero sabe que va fulano de tal, y nadie va a ir pues con un maletín cargando dinero. Y los $20.000 hemos visto gente entrando, doctor, con maletines a la casa de Zarratea, una dama con un maletín. ¿Qué significa esto, distinguida doctora? Doctor, y ahora una nueva forma de ahorro que se ha dado acerca de poder guardar el dinero en el sanitario. ¿Es un vecino del Bicentenario, doctor? Bueno, sí, es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, antes se decía que el dinero se guardaba debajo del colchón, ¿no? Y ahora al lado del water, ¿no? Ahora es al lado del water. Bueno, es una forma curiosa. Esas cosas pero mucha gente guardaba el dinero debajo del colchón. Normalmente, poco o mucho,
la gente, digamos, que tiene una finanza ordenada, que tiene su sueldo, que tributan, en fin, lo que fuere, lo deposita en el banco y tiene una cantidad de efectivo para pagar pues los gastos que se tienen que pagar en efectivo, porque muchas de las cosas a veces es preferible hacerlo mediante transferencia bancaria, porque si uno va a un banco y saca mucha plata, de repente lo asaltan. Entonces a veces es preferible La inseguridad hacer estas ciudadana. cosas por transferencia bancaria, pagos que tengan alguna significación de dinero. Pero ahora pues estamos en el reino del efectivo, y el reino del efectivo es el reino del gángster. Es Claro, la plata el tema, negra. lamentablemente, que pasa por la coima, por el dinero mal habido, cuando no está Sí, porque las bancarizado. coimas Eso pues se no se entiende, ¿no? registran. Las coimas no se registran, las coimas es plata negra por antonomasia. Entonces se llevan pues los maletines, el famoso maletín negro que llevaba Montesinos, y recuerdo que uno de los cruceros le Gladys. dijo, oye, ¿no me puedes dar el maletín? El video decía eso, ¿no me puedes dar el maletín? Y entonces él le dijo, no, tengo que hacer otra operación. Tenía que llevar más plata. Tienes Entonces, el problema no era más la falta de dinero. plata, el problema era la falta de maletines. Doctor, Y que todo el eso otro lo día grababa él. conversaba con un periodista. Sí, sí, justamente de eso. El otro día conversaba con un periodista, ¿no? Muy conocido también, con el que compartí, bueno, en RPP trabajo, y él me comentaba acerca de que se debería escribir un libro también, aparte del tema de Montesinos, Aparte de qué, porque él es simplemente, no, hasta darle un premio, decía él, de forma sarcástica, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque fue el que desnudó por medio de sus videos todo lo que era la podredumbre de un gobierno. Es sí, decir, claro, si no hubiesen habido los videitos, eso derivó pues en la caída de Fujimori. Fue tal, sí, y además él mismo como yo le dije a esa vez cuando estaba extraditando, dije, aquí hay un video, y eso lo han visto miles o millones de personas, eso está en la vista, ¿no? Bueno, ya nos hemos olvidado hace 20 años de eso, y mi diálogo fue hace 17 años. Pero le dije, esto es algo que está registrado en video. Bueno, lo de Zarratea aparentemente no hay ningún video, ¿no? Pero si hay todas doctor estas de la fotos UNDE. dicen que tomadas por servicio de inteligencia. Bueno, no lo sé, no estoy en un plan conspirativo, ¿no? Soy el público que mira estas cosas. Doctor Belaunde, ¿qué importancia tiene, quisiera pasar, un decano del Colegio de Abogados de Lima de un pronunciamiento? Porque eso ya nosotros no lo escuchamos en la cuna de la juridicidad, desde, lamentablemente, que ha ingresado la doctora Marielena Portocarrero desde el 2018 y que ha generado una grave crisis, al igual que usted ha detallado una grave crisis de este gobierno de estos últimos 5 años, con todos estos presidentes vacados, bien vacados algunos, sobre todo Vizcarra, pienso yo, por el tema de la vacunación, como siempre lo digo, en fin, y por todo lo que usted bien lo ha narrado. Pero también tenemos hoy en día, desde el 2018, que han pasado ya, con el día de hoy, se acaba de elegir un quinto comité electoral, 3 titulares y 3 suplentes, ¿Ya se pero los eligió? cuales hasta ahora no pueden llevar. Ya se Bueno, eligió, doctor, le cuento quiénes son. Le bueno, voy menos contando mal. quiénes son como primicia, porque no me han dejado ¿Quiénes ingresar a son? la asamblea. Ya hay un, sí, a ver, lo voy a decir. Torres Bustamante, Jorge Mendoza Ávila y Tejada Valencia. Eso es lo que pude tomar. Bueno, la 3 verdad que, suplentes. bueno, no conozco a estos ilustres colegas, no puedo decir nada de ellos. Pero yo sí le puedo decir esto, doctora Morocho. ¿Cómo no? Y se lo dije ¿Cómo no? a la doctora María Elena Portocarrero. Le dije, doctora, usted está hace 2 años aquí. Esto no puede ser. El Colegio de Abogados tiene que renovarse. No hemos tenido nunca hay algunos otros colegios que están en una situación particular. Me dicen que uno en Lima Norte, que tiene hace 14 años el mismo decano, Lima Este, hay posiblemente en algunos otros lugares del Perú. Pero el Colegio de Abogados de Lima, el decano se elegía por un año, lo reelegían una vez y se iba a su casa. Yo fui vicedecano
y decano. Accedí al decanato y luego me eligieron. Y terminó mi mandato y me fui a mi casa a desempeñar una función pública y después otra función, pero en fin, pero dejé el colegio de abogados. Uno no puede, el colegio de abogados, el foro, no puede ser materia de apropiación por ningún abogado ni grupos de abogados. Tiene que haber una rotación en el ejercicio de esos cargos. Bueno, en un año con una elección, con una reelección, ahora se ha hecho de frente 2 años. Entonces, yo cuando fui a verla, la doctora, hemos ido a verla muchas veces a la doctora María Elena Portocarrero, y un momento dado le hice una pregunta incómoda. Le dije, doctora Portocarrero, pero yo presumo que usted no tiene ningún interés de estar acá, pero me imagino, antes, en mi época se hacía por amor al arte, creo que daban una dieta de 500 o 1000 soles al mes, que eso era lo que más o menos eso era lo que uno ganaba como cosa simbólica. Entonces me dijo, ¿y usted gana por esta posición y la gente de su junta directiva gana? Sí, me dijo, ganamos, me lo dijo un poco reticentemente, pero yo no quiero ser maleducado ni grosero, entonces creo que gana 4.800 soles al mes. Bueno, no es una cantidad muy grande, efectivamente. Y efectivamente le debe dedicar tiempo, pero usted debe convocar elecciones con ese comité electoral. Entonces salió todo este problema de estos enredos. Bueno, entonces acordamos, estaba el doctor Vidal, yo y el doctor Ferrero, Raúl Ferrero Costa. Entonces acordamos acompañarla, a la doctora Portocarrero, y pedirle a la presidenta de la Corte Suprema que resuelvan me parece que era una acción de amparo que había originado ¿cómo se llama estas situaciones de interrupción? Se me ha ido la palabra no de un embargo. El tema de las acciones de amparo. Sí, pero hay algo más. Y las medidas cautelares. Las famosas medidas cautelares, ¿no? Que estaban, bueno, total, ya se ha resuelto la medida cautelar. Ya, y entonces ya tienen el paso libre para hacer las elecciones. ¿Cuándo deben hacer las elecciones? Yo se lo digo a usted, entiendo que usted es candidata a alguna posición, eso es lo que me han dicho. Bueno, enhorabuena, la felicito, está en su derecho, pero lo que se tiene que hacer en estos momentos para reivindicar al Colegio de Abogados de Lima, al bicentenario Colegio de Abogados de Lima. Yo tengo la medalla del bicentenario del Colegio de Abogados de Lima y me honro de tener esa medalla, la medalla del bicentenario. Entonces, que tiene que renovar su directiva. Y entiendo que el sentido del fallo es decir, que en la última elección que fue tan discutida, quedaron 2 candidatos, primero y segundo, el doctor Villestein y otro que la verdad que se me ha ido el nombre de la cabeza. Bueno, que se haga la segunda vuelta. César Castañeda Serrano. Que se haga y que salga, sí, los dos. Ya, que salga el doctor Villestein o el doctor Castañeda, el que fuere, y que el Colegio de Abogados cumpla el mandato constitucional de elegir al miembro faltante, a su representante, el Colegio de Abogados de Lima, elija a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, de manera que el Colegio de Abogados de Lima no tenga 4 y el presidente con voto doble, sino tenga 5. Y porque hay muchos proyectos en el Congreso, en el anterior y en el Congreso actual, que el objetivo es quitarle esa representación al Colegio de Abogados de Lima, que obviamente es el más importante del Perú, y que tiene el mayor número de colegiados. Quizás la mitad de los abogados del Perú están colegiados en el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, para que elijan en una votación presencial a su representante, para lo cual obviamente se requiere un mínimo de campaña. Si usted es candidata, requiere, en mi opinión, por lo menos 2 meses para hacerse conocida ante los demás miembros del gremio, que digan si yo voy a ser candidata a ser el 5.º miembro del Colegio del Jurado Nacional de Elecciones, mi función, mi
posición va a ser esta, que no puede ser otra que el respeto al auténtico sufragio y a la libertad del sufragio. Ahora que tenemos las elecciones, el año 2022, las elecciones regionales y municipales, entre ellas la Municipalidad Metropolitana de Lima, de manera que es una elección de carácter nacional. No serán elecciones generales, pero es una elección de carácter nacional para todos los gobiernos regionales y todos los gobiernos... Y las revocatorias, doctor. ¿Ah? Y las revocatorias, el proceso de revocatoria están las revocatorias de las autoridades de los gobiernos regionales y municipales que todo el interior también hay eso pendiente, pero yo le diré una cosa. Eso es pendiente. Yo le diré, para mí lo fundamental es la elección de los alcaldes, claro que sí, regidores y de los gobiernos regionales. Las revocatorias deben haber muchas. No he seguido ese proceso. Entonces, para eso, para una persona que legítimamente usted tiene el interés de ser candidata, o muchas otras personas pueden tener también ese mismo legítimo interés, requieren, en mi opinión, por lo menos 2 meses de campaña, ¿no? Si bien es una campaña circunscrita a Lima, una persona tiene que hacerse conocer. De otra manera, uno no puede simplemente... Yo no sé quiénes otras personas puedan ser sus rivales. No se me ocurre pensar, no lo tengo en la cabeza. Pero puede tener usted otros rivales. Entonces, aquí tiene que haber una igualdad de oportunidad. Y si usted es candidata, en buena hora, doctora, en buena hora. Gracias. Y si los abogados le eligen, en buena hora. Pero, lógicamente, eso tiene que ser el resultado de un proceso electoral limpio, libre, auténtico. Transparente, doctor. Transparente, y en el que todos los abogados sepamos perfectamente por qué vamos a ir a votar. Bueno, el doctor Villestein y el doctor Castañeda, bueno, yo lo conozco algo, el doctor Villestein, no demasiado, pero en fin, sé quién es. El doctor Castañeda sé que es una muy buena persona, pero la verdad que a duras penas sí lo conozco. Pero en fin, necesitan hacerse campaña. Tiene que haber una campaña. Y los candidatos al Jurado Nacional de Elecciones, entre los cuales está usted, tiene que hacer una campaña. Entonces, esto es algo fundamental. Y yo lo que lamento profundamente, mi querida doctora, es que haya estas acciones de amparos y estas medidas cautelares que impiden que el Colegio de Abogados de Lima pueda llevar a cabo en forma normal su vida institucional, y que además, y esto es lo más grave de todo, están impidiendo que se cumpla el mandato constitucional de que el Colegio de Abogados de Lima elija a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, y que tengamos a un Jurado Nacional de Elecciones compuesto por sus 5 integrantes. Ya sabemos el origen de los otros, en fin, de dónde son elegidos, pero se requiere de la Junta digamos, de los juntas fiscales. Doctor Belaunde. Públicas y privadas, en fin, pero se requiere, lo interesante acá es lo siguiente. Se requiere el representante del Colegio de Abogados de Lima, que tendría un mandato electoral limpio y auténtico. Doctor, entonces, lo que le quería decir, permítame que le diga algo, es lo que se judicializó y se presentó acciones de amparo y medidas cautelares fue por el proceso de la elección al decano, junta directiva, junta de vigilancia. Sí, claro, que fue el año 2019. Nunca, si mal no recuerdo, yo fui a votar. Sí, claro. Pero este proceso al Jurado Nacional de Elecciones, ese nunca tuvo medidas de amparo, ni tuvo ninguna acción de amparo que haya... Nada. Entonces, aquí no se justifica, doctor, el accionar, y lo digo porque yo he presentado documentación, tengo documentación suficiente, ¿no? Y me encantaría enseñárselo a usted, en donde se ha frustrado, aparte del año pasado, una elección, creo que jurado, este año 3 veces las elecciones. El 5 de marzo, doctor, porque se mandó 5 veces erradamente el padrón electoral que lo tenía que enviar el director de informática, el doctor Walkie, a la OMPE, y no se envió erradamente.
Luego se dio una segunda elección para el 25 de agosto, donde ese comité electoral que fue repuesto, al margen de todas las discrepancias que puede haber, fue repuesto por el comité electoral y hasta estaba válido por el tercer juzgado constitucional con su acción de amparo, etcétera. Al haber convocado al 25 de agosto no tenía presupuesto para Caja Chica, pero sobre todo, lo hemos constatado en este programa, no tenía teléfono fijo, no tenía el correo electrónico habilitado para que se contacten los agremiados, no tenía asistente, no tenía asesor técnico, incluso, doctor, 4 meses no se les pagó sus dietas, que solamente ganan ellos 2.000 soles, nada más que esos 3 miembros, 2.000 soles. Es decir, la decana, su junta directiva y todo, sí se cobra, al mes. Ellos sí se cobraban los 4.800, pero estos 3 miembros del comité, sobre todo las 2 señoras, la presidenta y la secretaria, 2.000 soles, que era lo único que, bueno, que cualquier persona puede ganar, menos si los otros ganan 4.800, 2.000 soles no es nada. En fin, no se los pagó. Bueno, sea lo que fuere, no doctora, yo diría una cosa. Y las del 25, aquí tiene que haber... Perdón, nada más para terminar. No, escuche usted. 20 de noviembre, doctor. Sí, cómo no, dígame. Sí, no, el 20 de noviembre, doctor, se iba a dar por tercera vez, repito, le digo, la elección en la prestigiosa Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, que está llevando elecciones transparentes, donde no hay ningún vicio siquiera de nulidad o que se pueda pensar de algún tipo de fraude, San Marcos, y cobraba, doctor, 350.000 soles, todo incluido por las 2 elecciones, que incluían todos los materiales de bioseguridad, termómetro, alcohol, las instalaciones de la San Marcos, estacionamientos de San Marcos, el proceso del conteo de votos, o sea, todo el proceso ¿En la ciudad universitaria? Sí, efectivamente, doctor. Mesas, sillas, ánforas, cédulas, lapiceros, doctor, huelleros, baños, ambulancia, personal de vigilancia, o sea, absolutamente todo. Es como que usted se fuera a casar y usted diga, yo quiero casarme a todo costo, solo vengo con la novia. Perfecto, usted se presenta 1 hora antes y aquí simplemente está hecho todo, hasta la luna de miel, ya, exactamente todo estaba presupuestado en los 350.000. Y lo único que tiene, y ese fue un contrato firmado entre el comité electoral que acaban de ¿350.000 o 650.000? Por 350.000, doctor. Yo le puedo mandar 350.000 a todo costo por las 2 elecciones, cuando muchas veces en el Colegio de Abogados de Lima han cobrado 800.000, 1.000.000, mucho más por una sola elección. Acá son 350.000 soles por 2 elecciones a todo costo, doctor. Entonces, la decana que dijo, ni bien se enteró, porque nosotros dimos la primicia en este programa, se fue con una comitiva, y eso está también plasmado en un video y se lo puedo mostrar porque lo dijo en la asamblea del 30, se fue con una comitiva y entonces dijo, no, ese comité no puede firmar porque yo tengo la representación. El tema es que la doctora Portocarrero, cuando quiere tener la representación, ahí sí va y reclama. Pero cuando no quiere tener la representación o dice, no es mi responsabilidad, ahí sí se pone de un costado. Y eso no es justo. Fíjese usted, yo le voy a decir lo siguiente, mi querida doctora. Yo estuve íntimamente vinculado al Colegio de Abogados de Lima. Bueno, lo he estado toda mi vida, ¿no? Yo soy abogado desde el año 1965. O sea que tengo más de 50 años de abogado. Pero el colegiado lo que quiere es ir a votar, si es que quiere ir a votar. Los que son mayores de 70 ya ni siquiera tienen por qué ir a votar, que es mi situación. Pero entonces, no queremos estar metidos en estas cosas. Entonces, la decana, con todo respeto, tiene la obligación, no, el comité electoral. Ahora, ¿quién lleva a cabo las elecciones? El comité electoral. ¿Quién tiene que dar el dinero, los medios económicos para que se sufraguen todos esos costos que requiere un proceso electoral? Comenzando hasta por digamos, el refrigerio de los miembros de mesa. Todo eso implica un costo. Lo sabemos perfectamente. Pero todo eso se ha hecho antes en el Colegio de Abogados. Toda la vida. En mi Colegio de Abogados se llevó a cabo la elección al Jurado Nacional de Elecciones y se llevó a cabo la elección a quien me sucedió, que ni más ni menos que el actual ministro de Justicia, que era mi vicedecano, el doctor Aníbal Torres Vázquez, Aníbal Torres. En el cargo.
Sí, en fin, y todo eso se hizo sin ningún problema. Recuerdo que se llevaron a cabo elecciones para el Jurado Nacional de Elecciones y salió elegido el doctor, ya me he olvidado, porque publica artículos en El Expreso, que fue también, estuvo en la Junta Nacional, estuvo también en el Consejo Nacional de Magistratura, después, no recuerdo usted el nombre, es el doctor, se me ha ido el nombre de la cabeza, pero era parte de mi junta directiva, que fue candidato, renunció y fue candidato. ¿No lo recuerda usted? Mario Moretti Pachas, a ver, Mario Moretti Pachas puede haber sido, ha pasado Pedro Angulo Arana. No, este doctor fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones elegido el año 2020. Perdón, 2000, en la época de Fujimori, que coincidió con mi época. No, tampoco no lo Raúl. Recuerdo. Bueno, escribe en El Expreso, es una muy buena persona, pues fue elegido hoy. Y lo eligieron el doctor Aníbal Torres Vázquez. Y así sucesivamente, que también él llevó elecciones y ha habido sucesivas reelecciones. Y todo esto se ha cortado debido en el mandato de la doctora María Elena Portocarrero, que dice que ella no quiere quedarse. Y yo le creo. Pero el movimiento se demuestra andando. Entonces, yo creo, se lo digo con toda franqueza, ya son casi 10 para las 11, yo le quiero decir, doctora Moro, es imperativo, moral, categóricamente, que se lleven a cabo estas elecciones. La segunda vuelta de la primera vuelta que se llevó a cabo, me parece que en noviembre del año 2019 o 2018. 2019. Y se vea quién de los dos doctores será el próximo decano del Colegio de Abogados. Y que se lleve la elección en el local apropiado, porque ahora, antes se hacían las elecciones en el propio local del Colegio de Abogados de Lima. No se pudo hacer, porque ¿cuántos abogados agremiados hay? Por lo menos 30.000, ¿no? Fácilmente. El número es 50.000, pero ¿cuántos agremiados hay? Somos 80.000 agremiados, doctor, y aproximadamente votantes, el padrón arroja como 50.000 aproximadamente. 50.000, ¿no es cierto? Bueno, aunque doctor, ahora la gente... ¿no? Sí. Y están todos obligados a votar, porque si no, no están hábiles. Entonces, todo eso significa que va a haber un gran flujo de gente, salvo aquellos abogados que como yo he pasado los 70 años y tengo más de 50 años de abogado, entonces yo no tengo la obligación de ir a votar. Yo ya cumplí mis obligaciones con el Colegio de Abogados de Lima. Pero moralmente me siento obligado, y lo hemos dicho a la doctora María Elena Portocarrero, y todos los exdecanos, incluyendo el doctor Ferrero, el doctor Vidal, el doctor Amoretti, que siempre ha estado muy interesado, muy consciente, el doctor Marcos Ibaceta, en fin, el doctor Ulises Montoya, en fin, los que quedamos. Y hay dos doctoras, una de ellas fue contralora y la otra, la doctora Elba Greta Minaya, Luz Aira Sáenz, en fin, etcétera, etcétera. Somos como 10 exdecanos, incluyendo el ministro de Justicia, que como es lógico no se va a meter en estos asuntos porque tiene otros casos, otras situaciones que resolver. Entonces, esto, mi querida doctora, debe llevarse a cabo sí o sí. Y si ya tenemos a un comité electoral que yo presumo que debe ser bueno, presumo que ha sido elegida por la Asamblea Nacional, la Asamblea de Abogados conforme a los estatutos, entonces se debe llevar a cabo 20 delegados, sí, doctor. Sí o sí, y en una fecha que yo calculo que será pues enero, febrero, marzo, no más allá de abril, no más allá de abril, para que se renueve el Colegio de Abogados, y en una sola votación se vota por la segunda vuelta y se vota por el quinto miembro entre los candidatos, entre los cuales estará usted, y le deseo la mejor de las suertes, para que el Colegio de Abogados de Lima cumpla su deber constitucional de elegir por mandato universal dentro de sus afiliados
dentro de sus agremiados a quien constitucionalmente debe ejercer el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones, para que el Jurado Nacional de Elecciones sesione en este próximo año electoral con su número completo de miembros. Entonces yo como abogado a esta hora, aprovechando la infinita bondad que usted me hace de poder hablar en su muy visto programa, esto es algo que se tiene que hacer y lo voy a decir en la forma más simple posible, sí o sí, y no deben haber demoras, y esto debe hacerse, en mi opinión, para marzo. Debe haber por lo menos 2 meses de campaña y debe realizarse en marzo. Mi querida doctora, esa es mi invocación de abogado, de ciudadano peruano. Y sobre todo creo que es absolutamente indispensable que el Colegio de Abogados de Lima no incumpla el imperativo categórico y el deber constitucional y el deber moral de elegir entre sus miembros a quien debe conformar el Jurado Nacional de Elecciones, hasta hoy muy lamentablemente incompleto. Mi querida doctora, me despido de usted, ya prácticamente hemos alcanzado las 11 y yo soy de no acostarme demasiado tarde, porque usted, le agradezco muchísimo. Me escudo en el pelo que me queda y en las canas que afortunadamente no dominan totalmente mi pelo, pero sí mi barba. Doctor, le agradecemos mucho la participación en el programa. Le quiero pedir la próxima semana conversar un poco más, porque es importante guiar, quizás yo estoy a sus órdenes, claro que sí. Y hasta ahora estoy a sus órdenes y estoy dispuesto. Bueno, yo estuve en esta cita con la presidenta de la Corte Suprema, que nos recibió muy amablemente. He estado con la doctora, he hablado miles de veces con la doctora María Elena Portocarrero. Entonces hay que decirle, adelante con el proceso. No es el momento de retroceder. Por favor. Es necesario ir adelante, cumplir con nuestro deber moral, legal, constitucional, de renovar la vida institucional del colegio y de que el Jurado Nacional de Elecciones funcione con sus 5 miembros. Mi querida doctora, muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, doctor. Un placer. Igual. Nos vemos la próxima semana.